Alejandro Ampudia from Lima, Peru, will present the topic, What are some principles of holistic personal growth for cosmic citizens? We would like to remind you that you will be able to start making questions a few minutes before the presentation ends. And remember to select the language of your choice by pressing the bottom middle on your computer or cell phone screen. Bendiciones, soy Alejandro Ampudia de Perú y para mí es un gran honor poder participar en esta conferencia internacional de Urantia. Quiero agradecer profundamente a nuestro Padre por darme la oportunidad de exponer algunas ideas extraídas del libro Urantia. Padre Santo, me pongo en tus manos y espero me permitas tener la claridad para poder transmitir tu palabra y hacer tu voluntad expresada en el amor que tú nos regalas día con día. ¿Cuáles son algunos de los principios del crecimiento personal holístico para ciudadanos cósmicos? Bueno, si no entienden bien qué significa el término crecimiento personal holístico, no se preocupen. A mí casi me sale una hernia cerebral cuando recién lo escuché, pero lo iremos desmenuzando poco a poco. Holístico significa que algo es considerado como un todo, o sea, de manera integral. Como diría el filósofo griego Aristóteles, el todo es mayor que la suma de las partes. Y esta premisa adquiere sentido en nuestra propia vida, ya que como seres humanos estamos integrados por diferentes partes: el cuerpo, el alma, la mente, la personalidad, el espíritu, que sumadas forman quienes somos. Con respecto al crecimiento personal, este debe ser entendido como el camino que nos permita despertar nuestra conciencia cósmica y a su vez nos ayuda a elevar la percepción espiritual. Ahora, hablamos de un crecimiento personal holístico, porque la aproximación a un crecimiento espiritual tiene que ser integral. No puede ser de manera alguna tan solo parcial, ya que todo está integrado en nosotros mismos. Comprender la naturaleza holística de nuestras experiencias nos ayuda en nuestro crecimiento evolutivo espiritual, puesto que nos libera de una visión limitada e ignorante de la realidad y nos permite abrirnos al conocimiento de la verdadera vida espiritual. Nosotros somos ciudadanos cósmicos, sí, pero en potencia, especialmente en tanto nuestro crecimiento espiritual no sea holístico, es decir, integral. Pero pongamos este tema en pausa momentáneamente y permítanme narrarles una experiencia. Yo desde joven tenía dones, entre ellos ni yo mismo sabía que los tenía, pero resulta que poseía mucha fe y al mismo tiempo un gran sentido del humor, que hasta ahora conservo. Yo crecí en un ambiente muy católico. Mi madre era en extremo creyente, pero su actitud no era del todo coherente, puesto que se preocupaba y renegaba demasiado por todo, especialmente conmigo, porque como yo andaba feliz como una lombriz, todo el tiempo, casi todo lo tomaba a la broma o al chiste. Y entonces mi mamá renegaba conmigo. Por aquel entonces, yo ya había encontrado ese proverbio chino que muy coherentemente dice: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas?
Y si tu problema ya no tiene solución, entonces ¿de qué te preocupas? Y lo aplicaba. Y la verdad es que me iba muy bien. Siempre trataba de poner todo en positivo. En este caso, yo, tratando de ser un poco gracioso, imitaba la actitud de mi madre cuando ella me gritaba que yo no me preocupaba de nada. Y entonces yo le decía, me preocupo, me preocupo y me sigo preocupando. Y ella, molesta, agarraba y me decía, ¿pero qué crees que estás haciendo? Pues preocupándome, mamá, como tú quieres. En realidad era un zamarro, pero era un zamarro feliz. Y en potencia, también somos ciudadanos cósmicos. Aunque en ese momento yo no lo sabía. Yo siempre me preguntaba, ¿el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? ¿O es que el hombre nace malo y la sociedad lo vuelve peor? Bueno, en realidad, ni uno ni otro. El hombre es creado imperfecto y por lo tanto proclive a cometer errores. En esa época, antes de que yo imaginara la existencia de la quinta regresión, creía firmemente en la reencarnación como la solución ante no poder alcanzar logros espirituales en esta vida. Pero había en mí un buscador de la verdad que me decía, hay algo más. Y eso me llevó a seguir buscando. Y la verdad todo cambió cuando conocí las enseñanzas del libro Durantia. Esto empezó en la casa de un amigo, cuando sentado en su sala, como a eso de las 10 de la mañana, vi un libro que me llamó la atención. Era Caballo de Troya 1, de JJ Benítez. Comencé a leerlo como queriendo hojearlo, pero resulta que me imbuí en él y no salía de la lectura. Resulta que llegaron las 10 de la noche y yo seguía leyéndolo. Y como aún me faltaba una gran parte, tuvieron que prestármelo, ya incómodos me tuvieron que prestar el libro, no les quedó otra. Eh, Me lo llevé a casa y la verdad he llegado a leer casi todas las publicaciones de JJ Benítez, hasta que llegó el gran momento, el de tener en mis manos el libro Durantia. La verdad, por medio de sus enseñanzas, he logrado alcanzar verdades muy profundas que hasta ahora han calado hondo en mí. Y la verdad, sigo leyendo el libro casi todos los días. En realidad, este libro me cambió la vida y ha hecho que yo evolucione espiritualmente. Es así que vislumbré una nueva forma de ver y sentir la vida. Y me mostró un Jesús de Nazaret más humano y más cercano. Y en lo personal, viví la experiencia de transformar la fe que yo poseía en la gran certeza de que verdaderamente soy hijo de Dios, que cada ser humano es realmente mi hermano, lo que además debo demostrar en mi encuentro diario con los demás, y que mi más grande anhelo es hacer la voluntad de mi Padre. Y que todo ello junto es lo que me permite convertirme en un ciudadano cósmico, consciente de que mi familia es toda la humanidad y que mi patria y hogar es el universo entero. Y mi credo y doctrina es el amor. Al descubrir esta certeza a través de la fe, descarté rápidamente las ideas de reencarnación por la conciencia de que debía creer espiritualmente de manera integral, holística, y trabajando todos los días en ello. Pero ¿cómo crecer holísticamente? Para mí una de las claves fue entender la diferencia que hay entre la imperfección y el pecado. El hombre es creado en perfección potencial y por lo tanto proclive a cometer errores y hacer el mal. Con respecto al mal, el libro Durantia explica que el mal es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina, es decir, la voluntad del Padre. El mal, en cambio, es del mismo modo la medida de la imperfección a la obediencia de la voluntad del Padre. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, la voluntad del Padre. El pecado es la medida de la renuencia
a la guía divina y a la dirección espiritual. Bueno, ahora con respecto a la relación entre la imperfección o mal potencial y el pecado, nos es dicho. Por naturaleza, antes del renacimiento espiritual, el hombre mortal está sujeto a inherentes tendencias perversas, pero estas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad. El mal es inherente al orden natural de este mundo, pero el pecado es una actitud de rebelión consciente. Esta diferencia queda bien ilustrada en el hecho de que cuando dos niños se pelean, no hay pecado alguno en ello, solamente es un proceso de desarrollo en esta fase que es, en la cual están los dos perfeccionándose poco a poco, ¿no? Pero con respecto a los temas de la imperfección, el mal potencial y el pecado, el libro de Anandia nos habla de un punto de quiebre, y ese es el del renacimiento espiritual, el nuevo nacimiento o bautismo espiritual. Y la siguiente cita habla por sí misma. Es verdad que los hombres son malos por naturaleza, pero no son necesariamente pecadores. El nuevo nacimiento o bautismo del Espíritu es esencial para librarse del mal y necesario para entrar al reino de los cielos, pero no menoscaba el hecho de que el hombre es hijo de Dios. Ahora, ¿pero qué es realmente renacer del Espíritu? Cuando el ser humano descubre, gracias a los espíritus ayudantes de la mente, los dones del Espíritu Santo, que tenemos un origen divino, porque es Dios quien nos crea, una naturaleza divina, ya que un fragmento de Dios vive dentro de nosotros, y tenemos un destino divino debido a que somos seres ascendentes y peregrinos del paraíso. Cuando esta verdad es evidente en nuestra vida y es totalmente una certeza por medio de la fe, es en ese momento cuando tomamos la decisión más importante y trascendente, que es querer de corazón hacer la voluntad de nuestro Padre. Y en ese momento estamos listos para renacer del Espíritu. Bueno, vamos por partes. Entonces, primero, hay que desarrollar fe para ser capaz de vivir la verdad del renacimiento del Espíritu. Entonces, la fe es el primer paso para poder renacer del Espíritu. Se dice que la fe es creer en lo que no se puede ver. Pero, en mi experiencia, de la fe tiene que surgir la esperanza, que es la emoción a través de la cual yo anhelo con todo mi corazón que mi creencia sea verdad. Y es ahí cuando, a través de la ayuda del Espíritu de la verdad, logro esa certeza. Esa certeza y la seguridad se arraiga en mi alma como forjada a fuego y ya es inamovible. Y en consecuencia puedo ser capaz de orar con congruencia y coherencia. La conciencia es el segundo paso para poder renacer del Espíritu. El término bautismo del Espíritu significa simplemente la recepción consciente de este don del Espíritu de la verdad y el reconocimiento personal de este nuevo poder espiritual como acrecentamiento de todas las influencias espirituales previamente experimentadas por las almas conocedoras de Dios. Entonces, el renacer o ser bautizado por el Espíritu es un acto de conciencia, de luz, de visión interior, que es posible a partir de la fe, como ya he mencionado, pero también como producto del esfuerzo consciente por trascender nuestro propio lado oscuro o caído. Veamos entonces. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos con la verdad. Si el ciego conduce al ciego, ambos caerán al abismo. Si quieres guiar a otros al reino, debemos nosotros mismos caminar en la luz, en esa luz clara de la verdad viviente. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, realmente está aún en las tinieblas. Así pues, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol corrupto da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir fruta buena. Mi Padre mira desde dentro del corazón y juzga a cada hombre por sus deseos más íntimos y sus intenciones sinceras. Entonces, es claro que no basta solo la fe para vivir la verdad del renacimiento del espíritu y el crecimiento holístico hacia la ciudadanía cósmica. Necesitamos vivir conscientemente en la luz, sin engañarnos a nosotros mismos, aceptando a nuestro prójimo y siendo hermano para él,
de modo que podamos dar los frutos del Espíritu. Pero hay un pequeño y gran inconveniente en todo esto. Los seres humanos luchamos con nuestra naturaleza imperfecta y con la naturaleza imperfecta de todos los que nos rodean. Y además estamos en un planeta muy imperfecto que ha sufrido las consecuencias de la rebelión de Lucifer y la caída de Adán y Eva. Lo que entre nosotros hundió al planeta en una cuarentena a nivel cósmico, alejándonos de todo contacto y comunión con el universo. Y es así que en esta lucha con el enemigo interior, que es la imperfección de nuestra propia humanidad, hay muchos aspectos de nuestro carácter individual y colectivo que necesitan ser perfeccionados. En primer lugar, quisiera hablar del intelectualismo. No solo se trata de creer y conocer teóricamente la verdad, sino que hay que vivirla, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve el intelectualismo más aún impregnado del orgullo espiritual si no hay acción, si no obramos con misericordia y justicia, y si no hacemos un constante servicio desinteresado y generoso a nuestro prójimo? ¿Qué sentido tiene acumular conocimientos? Y el mejor remedio y secreto contra el intelectualismo es hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Pero qué significa eso? Hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué es lo que realmente implica? Pues bien, debes rendir todo deseo de la mente y todo apetito del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Debes haber experimentado un enaltecimiento de los significados mentales acerca de lo que sucede en la vida y una elevación de los valores espirituales que ello conlleva. Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una exhibición de la disposición de la criatura a compartir la vida interior con Dios. Compartir es semejante a Dios, es divino. Dios comparte todo con el Hijo Eterno y con el Espíritu Infinito, y ellos a su vez comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas espirituales de los universos. ¿Y cuál es la forma que toma ese compartir? Esa elección no es un rendimiento de la voluntad, realmente es una consagración de la voluntad, una expansión de la voluntad, una glorificación de esta voluntad, un perfeccionamiento de la voluntad. La imitación de Dios es la clave para la perfección. Hacer su voluntad es el secreto de la supervivencia y es el secreto de los secretos. Tal elección eleva la voluntad de la criatura de nivel de significado temporal a ese estado tanto más elevado en el que la personalidad del Hijo criatura comulga con la personalidad del Padre Espíritu. Esta elección consiste en la afirmación positiva de la criatura. Es decir, es mi voluntad que se haga tu voluntad. Y si se hace esta elección, tarde o temprano el Hijo que eligió a Dios hará una unión interior, es decir, una fusión, con ese fragmento que vive dentro de nosotros y que proviene de Dios. Dos personalidades cuyos atributos creativos se ven eternamente y autovolitivamente en una mutua expresión, el nacimiento de otra unión eterna de la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Pero además del intelectualismo, quisiera hablar de otros aspectos caídos de nuestro carácter que necesitamos llevar a la luz de la conciencia. Tal es el caso de la mentira y el engaño, los que más de una vez usamos como arma o simple mecanismo de autodefensa. Luego están la soberbia y el orgullo, que nos hacen creernos la última chupada del mango y nos hacen pensar y sentir que somos la gloria de lo creado, y ello nos lleva a buscar el poder. ¿Poder para qué? Pues para seguir alimentando nuestro orgullo y soberbia, al punto que creemos que somos más que los demás y despreciamos a los otros. De modo que caemos en la intolerancia y el desprecio. Y eso, a la vez, nos hace ser fríos e insensibles. Y en esta cadena de causas y consecuencias sin fin, en la que no se sabe si fue primero el huevo o la gallina, caemos a su vez en la ira y hasta en la necedad de entregarnos al placer sin límites. Y todo eso junto nos hunde en el egoísmo y la codicia, que terminan por devorarnos totalmente.
Les voy a contar una anécdota de un viejo Cherokee que le contaba a su nieto una batalla que ocurre en el interior de las personas. El anciano dijo: hijo mío, hay una batalla que se da entre dos lobos que están dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es la ira, la envidia, los celos, la tristeza, el pesar, la avaricia, la arrogancia, la autocompasión, la culpa, el resentimiento, la soberbia, la mentira, el falso orgullo, la superioridad, el ego. Y el otro, en cambio, es todo lo bueno. Es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la benevolencia, la amistad, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión, la fe. Y esta misma batalla ocurre dentro de ti y dentro de cada una de nosotros. Y el nieto, en medio de pensar esto, preguntó: dime, abuelo, ¿quién gana esta pelea? A lo que el abuelo respondió: aquel que tú alimentes. Eso nos hace pensar, ¿no? Bueno, sin embargo, hay una explicación para todo ello. Y es aquí donde la distinción entre la imperfección, que es el mal potencial, y el pecado, resulta muy importante con respecto a la posibilidad de verdadero crecimiento holístico para renacer del espíritu, a partir de la verdad de la aceptación de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, lo que a su vez nos acerca a la condición de ciudadanos cósmicos. Pero debemos saber que el Padre no aflige a sus hijos deliberadamente. El hombre desencadena sobre sí mismo la aflicción innecesaria como resultado de su negación persistente a marchar en los buenos caminos de la voluntad divina. La aflicción está en potencia en el mal, pero buena parte de ella se produce por el pecado y la iniquidad. El hombre no debe culpar a Dios por las aflicciones que son el resultado natural de la vida que él elige vivir. Tampoco debe el hombre quejarse de las experiencias que son parte de la vida tal como se le vive en este mundo. En base a la cita mencionada, más allá de todos los aspectos oscuros de nuestro carácter, hay uno que me preocupa de manera especial, y esa es la terquedad. Porque esta negación persistente al bien es la que puede hacer que nuestra imperfección o posibilidad del mal potencial se torne en mal y pecado actual. Y eso es realmente complicado, ¿no? ¿Por qué somos tan tercos, necios y obstinados cuando no nos comportamos bajo el principio fundamental y universal de la hermandad? Arrastramos en nuestros corazones las cadenas de la incomprensión, la soledad y la infelicidad, además del deshonor. No es Dios quien castiga ni premia, somos nosotros mismos, desde nuestra bondad o iniquidad, quienes atraemos ciertas cosas para nuestra vida y, entre ellas, la desgracia y las tinieblas, cuando en lugar de seguir las leyes divinas, regateamos o escondemos el amor, y es así que el precio de nuestros pecados no es la muerte, sino la amargura y la tristeza y desolación. Además, hay otros aspectos que no están en la esfera individual, sino más bien colectiva del ser humano, relacionados a la comprensión de nuestro Creador y nuestra vida. Y es importante entender estas ideas para permitirnos crecer de manera integral. El hombre es lento de pensamiento y no solo ha confundido la verdadera naturaleza de Dios, sino que también tiene un concepto totalmente erróneo del propósito de la vida. Es hora de que olvidemos el pasado, que nos ha confundido tanto, edificando mitos sobre la religión y haciendo de Dios mismo un mito. Dios no solo es real, sino que además no precisa de ofrenda o sacrificio alguno de parte de nosotros. Dios tampoco golpea a sus hijos con el hambre, la miseria o con las catástrofes naturales. Estas ideas son producto de la naturaleza evolucionaria e imperfecto. Las manifestaciones de un mundo primitivo que ya evoluciona. Pero entonces,
cómo es y actúa Dios y cómo se relaciona ello con nuestras vidas? Sus actos solo se hallan condicionados por sus cualidades y atributos perfectos. Por ello, algún día la naturaleza y los universos serán perfectos. Y nosotros también seremos perfectos. No obstante, para ser capaces de ver y vivir estas realidades, debemos de trascender nuestras limitadas fronteras materiales e intelectuales a través de un esfuerzo consciente. Y dijo Jesús, sin embargo, yo te aclaro que a menos que un hombre naciere del Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero no estamos solos en esta tarea, aunque sí depende de nuestras decisiones personales. El Espíritu del Padre en el cielo ya reside en nosotros mismos. Si te dejas conducir por este Espíritu que viene de lo alto, muy pronto comenzarás a ver con los ojos del Espíritu. Cuando esto ocurra y tú elijas de todo corazón seguir la dirección del Espíritu, nacerás del Espíritu, porque tu único propósito de vivir será hacer la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos. Y al encontrarte nacido del Espíritu y feliz en el reino de Dios, comenzarás a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del Espíritu. Para dar frutos del Espíritu debéis haber nacido del Espíritu. Debes ser enseñados por el Espíritu y ser conducidos por el Espíritu. Si quieres vivir una vida llena del Espíritu entre nuestros semejantes. Y esta es la realidad para todos los seres humanos a partir de que el Espíritu de la verdad nos fuera entregado para acompañar a nuestras almas. Pentecostés dotó al hombre mortal con el poder para perdonar las injurias personales, para mantenerse dulce en medio de las injusticias más graves y para permanecer inmóvil frente al peligro más tremendo. Y también para desafiar los males del odio y de la ira mediante actos audaces de amor y paciencia. Cuando las mareas de la adversidad humana, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma mortal, podemos reposar en la seguridad de que existe un bastión interior, una citadela del espíritu que es absolutamente inatacable, inalcanzable. Por lo menos es verdad que cada ser humano que ha encomendado el mantenimiento de su alma al Espíritu residente de Dios eterno, tiene esa seguridad. Hasta ahora hemos hablado de una serie de valores hacia los que debemos demostrar fidelidad, constancia, porque constituyen los peldaños del camino ascendente del crecimiento personal holístico. Pero ¿hay algo que podamos hacer con respecto a esto para llegar a dicho nivel espiritual? Pues resulta que tenemos en realidad una gran herramienta, la oración sincera. Al respecto es importante entender que esta no es la repetición de una oración preestablecida, pero tampoco es la plegaria egoísta. La oración sincera es una conversación personal y honesta donde agradecemos al Padre por todo lo que nos da, le expresamos el deseo del alma y nos ponemos al servicio de nuestros hermanos agradeciendo que se presente la oportunidad que nos conduce a la adoración. La adoración es el acto de una parte que se identifica con el todo. Lo finito con lo infinito. El Hijo con el Padre. La adoración es el acto de comunión personal del Hijo con el Padre Divino. Y está escrito, la oración es la suprema manifestación de la humildad de las criaturas. Nos inclinamos ante Él en un espontáneo y natural gesto de amor, reconociendo su gloria y majestad. El Hijo de Dios adora siempre por amor. La adoración, la contemplación de lo espiritual, debe alternar con el servicio y el contacto con la realidad material. Es muy importante porque la respuesta de Dios a la oración es objetiva en términos de desarrollo espiritual o crecimiento holístico personal. El Espíritu del Padre se comunica mejor con el hombre cuando la mente humana está en actitud de verdadera adoración. La oración lo hace a uno cada vez más semejante
al ser que está adorando. La adoración es una experiencia transformadora, por medio de la cual lo finito se va gradualmente acercando hasta finalmente alcanzar la presencia de lo infinito. Dios responde a la oración del hombre dándole una mejor revelación de la verdad, una enaltecida apreciación de la belleza y un concepto aumentado de la bondad. La oración es el más poderoso estímulo para el crecimiento espiritual. La adoración ilumina el destino. Los poderes reflectivos de la mente se encuentran profundizados y ampliados por la adoración. Y a través de la adoración comprobamos que no estamos solos en la tarea. La adoración pura representa un titánico esfuerzo del monitor de misterio para mostrar al Padre de los cielos lo más puro y noble del alma humana. Es en el acto de la adoración en donde este don divino que nos habita regresa fulminante a su origen, mostrando al Todopoderoso la magnificencia del alma que le ha sido encomendada. La adoración, por tanto, es uno de los máximos ejercicios de elevación espiritual del yo humano, que presiente así su destino final. Para terminar, me gustaría compartir esta cita que sintetiza lo que es el crecimiento personal holístico. Para aquellos quienes buscamos la ciudadanía cósmica, el desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del mantenimiento de una conexión viva y espiritual, es decir, oración y adoración con las verdaderas fuerzas espirituales. Y en segundo término, de la producción continua del fruto espiritual. El prodigar a los semejantes lo que se ha recibido de los benefactores espirituales. El progreso espiritual está predicado en el reconocimiento intelectual de la pobreza espiritual, humildad, mantenimiento del ego intelectual bajo control, combinado con la autoconciencia del hambre de perfección, el deseo de conocer a Dios y de ser como Él, por el libre albedrío, que es el propósito sincero, es decir, esfuerzo consagrado de hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero así también me gustaría recordarles que Dios también es holístico, porque el sentimiento que domina todas sus características es el de su amor. El Dios de los universos está gobernado por este máximo sentimiento. Este es su gran título, el que mejor lo define. En Dios Padre, sus actos no se hallan únicamente gobernados por el poder o por el intelecto. En todos ellos reina el amor. Y en consecuencia, en todas sus relaciones con las personalidades creadas en los universos, el gran Dios es, sobre todo, Padre amantísimo. Para la ciencia, Dios es la causa primera. Para la filosofía, aquel que existe por sí mismo. Para la religión, el Dios universal. Pero para Dios, Él es Padre. Este es nuestro gran patrimonio, nuestro inmenso descanso y es nuestra gran esperanza. If you haven't yet asked your question, do it now. The chat is open. True story. The first time Alejandro read the Urantia book was when he spent 5 hours standing up in a bookstore. He got kicked out because it was closing time. He didn't have the money to buy the book. At that time in Latin America it was quite expensive. So he said to the father, "You have brought me here, knowing that it is almost New Year and I don't have a buck. So I don't know what you will do, but I need the money now to buy the book." He was certainly a direct person. Let's see what he has to say about the following questions. Bueno, acá va la primera pregunta. ¿Cuál crees que es la clave para nunca perder la fe? Bueno, la clave para nunca perder la fe. Para empezar, tengo que decir que la fe es un don regalado directamente por Dios. Yo creo que la clave para nunca perder la fe es estas herramientas maravillosas que son la oración y la adoración. Lo que pasa es que yo considero que tanto la oración como la adoración
son un proceso de retroalimentación entre el ser humano y Dios. Y eso nos permite acrecentar esa fe y día con día hacer que nosotros deseemos de corazón hacer la voluntad del Padre. Y eso nos ayuda a poder tener siempre una fe creciendo. Eso es la respuesta que te puedo dar. Con respecto a la necesidad de renacer del espíritu para liberarse del mal y del pecado, ¿será que basta con renacer una vez o se trata acaso de renacimientos periódicos, incluso a diario? Bueno, con referencia a la segunda pregunta, yo quiero que son renacimientos continuos, constantes. Yo creo que todo lo que un ser humano puede conseguir en su vida, en el mundo, es cuando lo hace con constancia. Cuando toma la decisión de hacerlo cada mañana. Yo cada mañana me entrego al Padre y le pido que haga su voluntad en mí, en todas las cosas que yo pueda hacer o decir. Y yo tengo una técnica que uso desde hace bastante tiempo en la cual yo tomo la decisión de permanecer en esa comunicación de una manera constante. O sea, no es que yo agarro y me pongo a orar y digo, Dios mío, esto, lo otro, que no. Simplemente yo le digo, Dios mío, quiero estar en constante comunicación contigo todo mi día. Entonces, páseme lo que me pase, siempre estoy comunicado con Él. Sean cosas positivas, sean cosas negativas, sea una cosa graciosa, sea una cosa que me llamó la atención. Siempre estoy consultándole en todo momento qué debo hacer para mantenerme siempre entregado a su voluntad, ¿no? Yo creo que es una decisión que cuando la tomas, eh, te, te arregla totalmente la vida porque siempre permaneces en todo instante conectado a Dios y eso te hace sentirte libre, feliz. Tu estado de felicidad no cesa, es maravilloso, pero tienes que estar conectado con Él, ¿no? Es una conexión permanente. Has mencionado la pobreza espiritual de la cual también hablaba Jesús. ¿Podrías ilustrarnos un poco más al respecto? Bueno, en cuanto a la pobreza espiritual, te podría decir que la gente anda distraída o confundida. La gente es increíble, ¿no? Ha venido a este mundo vacía e intenta salir vacíos igual. Porque lo que tú tienes que llenar es tu vida espiritual. Lo que tú tienes que llenar es tu espíritu de valores, de cosas que te nutran, que te ayuden a crecer como ser espiritual, ¿no? Y la gente le da importancia a cosas que para ellos son muy importantes, pero que en realidad no lo son, ¿no? Están distraídos con el partido de fútbol, están distraídos con los estudios que están realizando, están distraídos con la familia, con los amigos, o con miles de cosas que de repente son importantes, ¿no? Pero no son trascendentes. Yo creo que la vida espiritual es lo trascendente. ¿Qué te vas a llevar de este mundo? Cuando tú te vayas de este mundo, no vas a llevarte la casa, ni la esposa o el esposo, no te vas a llevar el carro, ni el perro, ni el dinero que tienes en el banco. No te vas a llevar nada, excepto lo que hayas hecho como ser espiritual, tus valores, lo que hayas crecido de tal manera que te permita trascender de una manera holística, ¿no? Integral. Si tú no has hecho eso, entonces simplemente vas a salir como entraste, vacío. Y eso no es lo óptimo, ¿no? Y la próxima. Está claro que si rechazas, niegas o aborreces a otros, más aún si te portas mal con ellos, estás de alguna manera jugando con la oscuridad. ¿Has tenido alguna experiencia de terrible rechazo y desprecio a otro ser humano que hayas podido trascender de manera que hayas podido ver a esa persona con los ojos del Espíritu? En realidad nunca he tenido una actitud de rechazo, desprecio
o he aborrecido a alguien, ¿no? Siempre mi actitud ha sido todo lo contrario, ¿no? Tratar de integrar a la gente, tratar de hacer su amigo, ¿no? Quizás una de las personas que más conflicto me causó fue cuando en mi niñez había un chico que era pues, el niño problema y que era el que pegaba a todo el mundo, era el que si no te maltrataba de forma física te lo hacía de forma verbal, ¿no? Entonces siempre traté de buscar, encontrar el lado positivo de las cosas y traté de ser su amigo siempre, ¿no? Siempre, como yo no era agresivo, bueno, trataba de escaparme, ¿no? Para no caer en esos temas y siempre me iba a conversar con los profesores, ¿no? No para acusar a nadie, ¿no? Porque nunca me ha gustado acusar, sino porque el tema de que conversando con ellos ya nadie se metía conmigo porque estaba el profesor presente, pues, ¿no? Y era mi forma de escabullirme. Y cuando estaba con él, trataba pues de que entendiera que la idea no era bonita agredir a los demás, ¿no? Pero él siempre andaba burlándose, poniendo apodos, qué sé yo, ¿no? Bueno, yo era, a mí me puso todos los apodos a veces por haber, ¿no? Y me llegaba, ¿no? Claro, era bullying, pero yo en esa época no le hacía caso, pues, ¿no? Como ahora mismo no le hago caso a alguien que me mira mal o algo por el estilo. No, simplemente pienso que esa persona de repente qué problemas puede tener, ¿no? En esa época, pasaron los años y hablé tantas veces con él que al final, ya cuando previamente habíamos terminado el colegio, él me escribe una carta donde me dice que realmente se ha sentido mal por todas las cosas que ha hecho y me pedía perdón, me pedía disculpas por todo lo que de alguna manera me hizo sentir mal. Y luego hemos sido muy, muy buenos amigos y hemos sido como hermanos, ¿no? Y yo creo que eso me ayudó muchísimo porque yo siempre oraba al Padre, siempre le decía, Padre mío, ayúdame a que este niño cambie, ¿no? Pero no era fácil. Y a veces me costó más de una lágrima, pero en fin, uno supera las cosas.